Es momento de avanzar, de crecer, de romper barreras. ¿Qué pasaría si con un clic pudiéramos estar conectados? Sin importar si estás en México, Alemania, Colombia o cualquier parte del mundo. Y si tuviéramos un acceso global al sector automotriz, el sector verde, de manufactura, energía solar, calzado o cualquier sector industrial. Y con tan solo acceder a una página web o app, desde cualquier teléfono o tableta, pudiéramos conectar con nuevos canales de distribución y encontrarnos con proveedores y clientes a nivel mundial. Les presentamos eB2B Connect, una plataforma digital que busca crear encuentros de negocios alrededor del mundo en diversos sectores industriales, con un sistema de reuniones virtuales y presentación de productos, ofreciendo la máxima calidad de nuestros servicios. El mundo cambia y nosotros también. Es hora de avanzar. Es hora de eB2B Connect. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a la Convención de Negocios Proveedora Automotriz Edición Plásticos que organiza el Clúster Automotriz de Nuevo León. Para comenzar el día de hoy, quiero presentarles la primera conferencia a cargo del Dr. Manuel Montoya Ortega, director del Clúster Automotriz de Nuevo León y presidente de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz. El doctor Montoya cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en las áreas de planeación estratégica y desarrollo de planes de negocios, así como en la creación, desarrollo y estructura de clústeres en diversos sectores y regiones en el país. Es doctor en Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro, máster en Business Administration por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa en Barcelona, España, e ingeniero químico administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. A lo largo de su trayectoria, ha contribuido activamente como consejero para diversas asociaciones e instituciones. Manuel Montoya funge como miembro del Consejo de TCI Network, capítulo Latinoamérica, así como del Centro de Competitividad de Monterrey y del Clúster de Herramientales de Nuevo León. Asimismo, ha colaborado activamente en diversas asociaciones civiles de carácter social y educativo. Nos acompaña hoy con la charla La industria automotriz y la oportunidad que se abre para el sector de plásticos. Bienvenido, doctor Montoya. Buenos días. Qué gusto estar con todos ustedes en este evento del sector automotriz plástico, organizado por el Clúster Automotriz de Nuevo León. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia. Después de muchos años de estar haciendo el evento de proveedor automotriz para cubrir todas las necesidades de nuestras empresas, pues ahora enfocarnos a un commodity como es el plástico, realmente ha sido muy interesante porque, como ahora lo vamos a ver, hoy en día el plástico ocupa un puesto importante en el vehículo. Lo va a hacer todavía más en los siguientes años. Entonces, bueno, pues en la charla de hoy lo que queremos hacer es platicar un poquito de cómo está la industria en México, pues en la región, contextualizar un poco lo que se nos viene pues ya desde el verano pasado y los siguientes 2, 3 años, para luego terminar la charla hablando un poco de dónde está el plástico en el automóvil. Si le damos una mirada a cómo está la industria eh, automotriz en México, perdón por esto, siempre me gusta empezar mis charlas con este mapa de nuestro país y ver dónde están las armadoras. Es importante ver dónde están las armadoras porque alrededor de la armadora se pone todo el ecosistema automotriz. Es Tier 1, Tier 2, etc. Entonces, como pueden ver, hay en los vehículos ligeros 3 grandes zonas. La zona centro, donde están las armadoras más antiguas de este país. La zona norte, que creció en los años 80 y 90, sobre todo a raíz del NAFTA. Y luego la zona bajío, que es la que creció especialmente después de la crisis del 2009. En vehículos pesados, el footprint que tenemos en el país de armadoras está muy centrado en el NAFTA backbone. Esa carretera 57 que cruza de la Ciudad de México hasta Laredo, porque alrededor de esa carretera están las plantas
donde se fabrican los tractocamiones y vehículos pesados que luego van a nuestro principal mercado, que es el mercado americano. Bueno, pues aquí es donde la industria automotriz se ha desarrollado en nuestro país. Oye, ¿por qué no está en el sureste? Pues no hay armadoras en el sureste. Pues no, allá no se ha desarrollado en nuestra automotriz, se ha desarrollado en las otras 3 grandes zonas. Bueno, la industria automotriz en México es importante porque es la principal industria de manufactura. El 20% de la manufactura de este país es automotriz. En México fabricamos muchas cosas, es un país muy grande, es una economía muy importante, el número 15 del mundo, un país de 120 millones de habitantes. Pues el 20% de lo que aquí se fabrica es automotriz. De cada 5 cosas que se hacen en México en valor, 1 es automotriz. Por eso es importante. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La industria automotriz en el mundo ha sufrido la pandemia como la hemos sufrido todo el mundo, ¿no? Difícilmente podemos hablar de alguien que no ha sufrido la pandemia. Bueno, la industria automotriz la sufrió en el 2020, como podemos ver en esta gráfica. Veníamos en el mundo produciendo cerca de 90 millones de coches. Bueno, pues el año pasado estuvimos algo arriba de los 70 millones. Estamos hablando de un 20% de producción que se perdió. Y se perdió especialmente en ese par de meses que estuvimos parados. Quizás primero se paró China, luego Europa y luego Norteamérica. Pero al final todos nos paramos alrededor de 2 meses. Y la recuperación, la verdad es que ha sido más rápido de lo que esperábamos. La producción de vehículos se reinició en Norteamérica en el mes de junio, poco a poco, pero ya para el último trimestre del año 2020 ya estábamos casi a full production. 2021, ¿qué esperamos? Que la producción se haya recuperado significativamente respecto del año pasado. Sin embargo, no esperamos llegar a los 90 millones hasta el 2022. Y esto porque ha surgido nuevos problemas diferentes. Nadie esperaba que tuviéramos faltantes de semiconductores, de polímeros, etcétera, que nos han afectado a la industria de Norteamérica y de otras partes del mundo. Pero bueno, como quiera, no son malos números, sobre todo pensando que venimos saliendo, todavía no terminamos de salir, pero estamos todavía en la pandemia y todavía no se regulariza del todo el planeta Tierra. Pues la industria automotriz podemos decir que es de las industrias de este mundo que más rápido se ha recuperado. Si vemos por región, ha habido regiones más afectadas que otras. Claramente China es una región que se ha recuperado muy rápido, ¿no? Y claro, hoy pueden hablar de que ya están por encima de donde venían antes, ¿no? Europa y Norteamérica quizás son las 2 regiones más afectadas en términos de números absolutos, ¿no? Las regiones quizás no son tan grandes. Japón, Corea, pues han sido afectados, pero no significativamente. Y bueno, pues todo el mundo en plena recuperación. La producción mundial de vehículos ligeros. Bueno, pues, ¿quién produce más vehículos en el mundo? Es China, ¿no? México, estamos en un 7º lugar, atrás de Alemania y de Corea. Cerca ya de Corea, sí. Pero nuestra producción, a diferencia de Corea, que es mucho para su mercado doméstico, para nosotros nuestra producción es sobre todo para vehículos de exportación y mucho más SUVs que vehículos de sedanes, ¿no? Y esto pues, porque nuestro principal mercado es el norteamericano, que como podrán ver en la segunda columna, Estados Unidos es el segundo país que más produce vehículos. Ellos producen y consumen pick-ups y SUVs, ¿no? Y es algo que en los últimos 2-3 años se ha ido acentuando y que continuará así la tendencia. En Norteamérica, ¿cómo está? Si le hacemos un zoom, ¿cómo ha estado la producción? Como les decía, el 2020 sufrimos todos un 20% de reducción de producción. Y bueno, nosotros en esta región produjimos menos de 14 millones, veniendo de arriba de 16. Bueno, pues es un número importante que hemos perdido de producción, pero que estamos en proceso de recuperarlo, ¿no? Este año esperamos estar arriba de los 15 millones, abajo de los 16 millones de vehículos producidos en Norteamérica, cosa que viniendo de los números del año pasado es una muy buena recuperación. Sí esperamos para el 2022 que esta recuperación esté ya
ya del otro lado, ¿no? Alrededor de los 16,5, 17 millones de vehículos producidos. Y en cuanto a regiones, bueno, pues nosotros como México hemos ido captando un poco más de producción. ¿Qué esperamos para este año? Si miramos este primer trimestre del año, la producción de vehículos es muy parecida a del 2022. Es muy comparable porque todavía no empezaba la pandemia. Cuando revisemos el segundo cuatrimestre o segundo trimestre del año comparado con el 2020, veremos un incremento, ¿no? Bueno, así estará. La mayor parte de los vehículos que produciremos en nuestro país serán para exportación. En cuanto a los vehículos pesados, sucede algo similar. Quizás aquí el número que aparece es del primer cuatrimestre, donde abril, comparados abril del 2021 con 2020, pues sí es importante porque el 2020 ya habíamos parado producción en muchas plantas. Pero bueno, pues ahí podemos ver que no solo la pandemia, la industria de los vehículos pesados también tiene una ciclicalidad, que si se miran en las barras, hay como sube y baja, ¿no? El 2019 estábamos en el punto más alto de producción y ya veníamos hacia abajo en el 2020, como quiera. Claro, se acentuó por la pandemia, pero bueno, esperaremos todavía que el 2021 sea parecido en cuanto a números absolutos. En cuanto a marcas, pues obviamente estamos en Norteamérica. Las marcas que siguen liderando la producción son las marcas americanas, seguidas las japonesas y las alemanas y otras, ¿no? Y bueno, en cuanto a ventas de vehículos ligeros en México, en coches, pues sí, el descalabro fue importante el año pasado. Ya llevamos varios años arriba del millón de coches vendidos en México. El año líder fue el 2016, que estuvimos por 1.6 millones. Veníamos bajando las ventas de coches más que nada porque el dinero estaba caro en el país, se estaban moviendo menos los coches, pero andamos por el 1.3 millones. Por el año pasado no llegamos al millón, nos quedamos arribita a los 900,000 vehículos. ¿Qué esperamos este año? Estar tratando de llegar alrededor del millón de coches vendidos en México. La recuperación será lenta, más lenta que en otros mercados porque la economía de nuestro país ha sido más afectada que otros mercados. Bueno, en cuanto a la industria de autopartes, México tiene su principal mercado en Estados Unidos y específicamente en las armadoras establecidas en Estados Unidos. Se siguen produciendo alrededor de 12 millones de coches en Estados Unidos. Bueno, pues el principal proveedor de esas plantas son las plantas Tier 1 establecidas en México. Como pueden ver ahí, un poco más del 75% de las autopartes que se producen en México van a las plantas de Estados Unidos. Y bueno, ¿de dónde importa Estados Unidos autopartes? Seguimos siendo su principal socio, somos México el 37% de su importación, seguido de China y de Canadá y de Japón. Esto estará cambiando en los próximos 2-3 años, porque el TEMEC nos ha pedido reducir las importaciones de Asia y de Europa e incrementar un 12.5% lo producido en Norteamérica. Entonces, ese market share que aquí presentamos se verá reducido en los próximos años. Además, por los conflictos que existen geopolíticos entre Estados Unidos y China, hay muchas transnacionales que están decidiendo traer su producción de China a Norteamérica. Y al traerlas de regreso a Norteamérica, pues están evaluando si ponerlas en Estados Unidos o traerlas a México. Entonces esperemos que este cuadro cambiará significativamente en los próximos años. Y bueno, esta introducción nos sirve para hablar un poco del TEMEC y lo que está viniendo con su implementación, que está siendo todo un reto, porque parece muy simple decir, bueno, es que en vez de 62.5, ahora el continuo regional va a ser de 75%. Se dice fácil, pero estás hablando de un 12.5% más de continuo regional de los 16, 17 millones de coches que se van a hacer en Norteamérica. Es un montón de negocio para los proveedores. Iba a decir Tier 1, pero no, realmente eso va a venir a los proveedores Tier 2 y de materias primas. Materias primas además impulsadas por la regla 2 y 3, que es el contenido de acero y aluminio, que ahora tendrá que ser el 70%.
Pero para el objetivo de esta conferencia, mi interés es que veamos que ese 75% de contenido regional tiene unas implicaciones que además se detallan más porque ahora hay unas reglas para los Tier 1, que antes no existía. En el NAFTA, en el acuerdo de Norteamérica anterior, no existía esta regla para los proveedores de autopartes. Simplemente con que el vehículo cumpliera el 62.5%, con eso el vehículo se consideraba norteamericano. Ahora, para considerarlo norteamericano, debe cumplir todas estas reglas, que en grandes rasgos son 5 grandes reglas. La regla de contenido total del vehículo, el 75%. La regla de contenido de autopartes, que puede estar dividida en 3. Partes esenciales, partes principales y partes complementarias, con diferentes contenidos. Digamos, la regla 1 es un vehículo, la regla 2 autopartes, la regla 3 es contenido de acero, que es 70%, la regla 4 contenido de aluminio, 70%, y luego lo que le han querido llamar contenido laboral, que eso no es otra cosa más que el 40% de lo que del vehículo, el contenido tiene que estar producido en regiones con salarios de $16 la hora o más. O sea, es una manera diferente de decir que tiene que ser producido en Estados Unidos o Canadá. Hay subreglas ahí, que si gastos en investigación y desarrollo, de logística, etcétera, bueno, pues son subreglas. Pero al final, es decir, el 40% tiene que ser producido en Estados Unidos o Canadá, para fines prácticos. Bien, si nos vamos perdón, me voy adelantado. Vehículos pesados tienen unas reglas parecidas, ¿no?, que a los vehículos ligeros. Cambian algunos porcentajes, pero a grandes rasgos es lo mismo. La otra es la temporalidad. Las reglas de vehículos ligeros, estas nuevas reglas, empezaron a aplicarse desde el verano, desde julio del 2020, pero de una manera escalonada. Digamos, de 62.5 nos movimos a 66, este año nos vamos a mover a 69 y el próximo año hasta así el 2023. En vehículos pesados es lo mismo, pero las reglas van a tardar 7 años en aplicarse poco a poco, porque los vehículos pesados tardan más tiempo en cambiar los modelos que los vehículos ligeros. Bueno, con este gran preámbulo, yo quisiera platicar un poco del plástico. Y antes de hablar del plástico en automóvil, mencionarles que estas reglas que mencionamos del TEMEC van a aplicar a todo el contenido del vehículo. Y el plástico es un contenido importante, porque aunque nos parezca extraño, porque la industria del plástico es una industria muy desarrollada en nuestro país, todavía se importan varios miles de millones de dólares de componentes hechos de plástico, de Asia y de Europa. Componentes que hoy se van a tener que hacer en Norteamérica para que ayudemos a incrementar el contenido regional de las autopartes y del vehículo completo. Hoy la oportunidad, perdón que me voy a regresar, está precisamente aquí, que las fabricantes de autopartes tienen que cumplir un contenido regional de 75, 70 y 63%. Los Tier 1, que son los que están en este nivel, tienen que tener un mayor contenido regional y tienen que tener más proveedores ubicados en Norteamérica. Y cuando digo Norteamérica, eso incluye México. Obviamente, si la planta Tier 1 está en México y hoy quiere regionalizar un contenido que tenía en Asia, pues tratará de buscar preferentemente proveedores en nuestro país, en México, que le suministren a esa planta. Bien, pues esta es precisamente la oportunidad que hoy tenemos, que el TEMEC nos está abriendo a todos los fabricantes mexicanos o extranjeros ubicados en México. Los Tier 2 que no se han desarrollado en estos años porque no ha habido un incentivo que lo motive, esa es la realidad. El NAFTA no incentivaba a producir o comprar contenido mexicano, tampoco norteamericano, pero mucho menos mexicano. Ahora el TEMEC sí está incentivando el incrementar el contenido norteamericano y por lo tanto también mexicano. Es decir, una empresa transnacional que se ubicó en nuestro país en los años 90 y en los principios de los 2000
y se vino a México, puso plantas para suministrar a sus clientes que le pidieron que se viniera aquí. Vinieron, se establecieron, pero le siguieron comprando a sus proveedores en Japón, en Corea, en China, en Alemania, en Francia. Seguían trayendo todos sus proveedores. ¿Por qué? Porque decían, ¿para qué muevo mis herramientales que ya los tengo allá? Porque además me suministran mis plantas que están en Francia o que están en Japón. ¿Para qué duplico un herramental y lo traigo a México? Mejor desde allá traigo los componentes, porque además con las reglas del NAFTA yo podía importar, meter a mi autoparte y exportar, y por las reglas IMEX y todo esto, pues no tenía necesidad de estar pagando impuestos y aranceles. Lo único era el costo logístico, ¿no? Pero lo compensaba. Bueno, pues no había un incentivo. Hoy el incentivo se llama TEMEC y están obligados los Tier 1 a comprar más contenido en Norteamérica para cumplir las reglas de contenido regional. Y entonces, bueno, pues eso ¿qué va a hacer? Pues que los Tier 1 le compren a Tier 2 que estén en México, bueno, o en Estados Unidos también. Si hoy estoy importando estos componentes de lo que sea, pero por ejemplo de plástico, los traigo de Japón, pues hoy lo tengo que desarrollar en México. O le pido a mi proveedor que se venga a producirlo en México para que me suministre, o busco un proveedor en México que me haga ese componente. Eso es lo que está pasando y lo hemos visto ya este último año, desde verano pasado hasta la fecha, lo hemos visto aquí en el clúster automotriz de Nuevo León, cómo hemos tenido muchos acercamientos en los diferentes niveles. Hemos tenido Tier 1s locales o de otros lados que vienen aquí a buscar proveedores. Necesitamos proveedores para sustituir importaciones. A veces te lo dicen a veces te lo dicen así, a veces no te lo dicen así, pero al final esa es la realidad. Necesitan proveedores mexicanos. Y entonces, pues, y te explican, necesitamos proveedores de estampados, de maquinados, de forjados, de lo que sea, ¿no? De plástico. Ahora que estamos en este evento. Bueno, ellos necesitan incrementar su contenido regional. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. El otro día nos buscó una empresa inglesa, fabricante de tornillería, de fasteners para la industria automotriz. ¿Y qué han hecho ellos durante años? Una empresa inglesa, pero tiene plantas en China, producen en China y mandan a sus clientes en México, en general en Norteamérica, pero específicamente en México, mandaban los fasteners desde China a sus clientes en México. Entonces ya no puedo hacer eso, tenemos que ubicarnos en México para suministrarle a nuestros clientes desde México. Y están evaluando diferentes alternativas, es a comprar una empresa en México, o empezar un greenfield, pero al final tenemos que producir en México para atender a nuestros clientes norteamericanos. Se está dando ya el movimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la armadora tiene que hacer sus números y decir, este vehículo que voy a armar en México y lo voy a vender en Estados Unidos, o lo voy a armar en Estados Unidos y lo voy a vender en Canadá y en México, tiene que cumplir con las reglas del TEMEC. Entonces, están detallando pues, de dónde viene cada componente y cada subcomponente para asegurar que el contenido regional sea del 75%. Bueno, ahora sí, ya con este preámbulo, quiero hablar del plástico porque el plástico está siendo uno de los commodities que más están buscando localizar en México. ¿Por qué? Porque se sigue importando muchos componentes de todo tipo. Y podría parecer raro o extraño, pero todavía componentes de plástico que ocupan mucho espacio se siguen importando. El otro día me decía una empresa que sigue importando componentes termoformados, que trasladarlos les ocupa mucho espacio, les sale caro traerlos. Bueno, pues sigue sucediendo. Como también muchos componentes quizás de inyección de plástico, pero de mucha precisión, que hoy los traen de fuera, pero pues ahora los quieren desarrollar aquí. Que quizás el problema de ese no sea tanto el espacio como el contenido y sí, reducir costos logísticos. ¿Cuál es la importancia del plástico en el automóvil? Bueno, pues fíjense, el plástico es un material, pues hasta su nombre lo dice, muy maleable, ¿no? Es un componente que es un material que puede tomar formas muy diversas. Es un componente que tiene muchas cualidades mecánicas, ¿no? Entonces, pues todo eso ha hecho que el plástico
entre mucho de nuestras vidas en muchos lados y también en el automóvil. Lo que ha pasado con el plástico en el coche es que cada vez está teniendo más presencia porque el plástico es un material, además de flexible, maleable, muy ligero. Como lo vemos aquí en la gráfica, el plástico puede ser pues, más de 4 veces más ligero que el acero y más de la mitad de ligero que el aluminio. Vamos a ver, ¿qué significa esto? En automotriz, lo ligero significa menor consumo de gasolina, menor consumo de energéticos. Entonces, bueno, pues las armadoras están buscando que todo su vehículo sea más ligero para que consuma menos gasolina, menos energía y poder cumplir las nuevas normas ambientales y gubernamentales. Porque, es decir, si mi vehículo es más ligero, puede recorrer más kilómetros con menos litros. Y eso significa menos contaminación. Así, puro y duro. Bueno, pues el plástico está siendo un buen componente para reducir la huella de carbono finalmente de ese vehículo en toda su vida. Y bueno, pues por eso el plástico ha ido teniendo una mayor presencia en el automóvil. Fíjense, si ustedes pues, se ponen a ver un poquito de historia de cuando se produjeron los primeros vehículos, allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los coches eran carrozas, pero que en vez de caballos tenían un motor. Entonces las primeras carrozas con motor pues eran de madera y sí, tenían acero, como una carroza. Entonces había mucha madera. En los primeros años del siglo XX esa madera fue sustituyéndose por acero. Durante muchos años el coche era producido fundamentalmente con acero, de diferentes tipos, ¿no? Acero fundido, estampado, lo que fuera. Vemos nosotros los coches antiguos, las carcachas, y luego los coches, aquellos grandes coches de los años 40 y 50, que ahora ya solo vemos en películas, es muy difícil verlos en las calles, ¿no? Pues son unos tanques, ¿no? Hechos de acero, pesados, pero no por eso más seguros, ¿eh? Porque claro, los niveles de seguridad que hoy alcanzan los vehículos pues, están muy por encima de aquellos que hayan sido hechos de puro acero. Pero es curioso y yo quiero poner ahora a su consideración esta gráfica que me compartieron nuestras gentes del Centro Driven, nuestro centro de ingeniería, y nos prepararon para esta charla. Fíjense, el año 80, dice, bueno, pues para los que ya vivíamos en aquel entonces no nos parece tan lejos, pero en el año 80, que bueno, fue hace 40 años, solamente el 3% del coche era plástico. Y sí, uno se pone a ver los coches de los años 70 y de los 80, siguen siendo coches muy pesados, con mucho acero. Imagínense estos grandes Galaxies que eran de 8 cilindros, enormes, eran unas lanchas, ¿no? Dicen por ahí lanchones. Pues eran puro acero. Pues solamente el 3% era plástico. Pero 10 años después ya era un poco más del doble el plástico en el automóvil, 6.4% en el año 90. Y sí, uno veía los vehículos 90 y empiezas a ver ya más plástico, ¿no? Es más, si ustedes se fijan, los modelos europeos de los años 90 tenían más plástico que los vehículos americanos, que seguían teniendo mucho acero, ¿no? Y esa tendencia ha ido cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque las reglas ambientales en Europa han sido más estrictas y las armadoras europeas se han adelantado a introducir más plástico. Bueno, de tal manera que se ha ido creciendo en los siguientes años y hoy, el 2020, el 15% del contenido del coche es plástico. Fíjense, el crecimiento que ha tenido es muy grande. Pero la buena noticia para todos los que nos acompañan aquí de la industria del plástico es que esta tendencia continúa. El coche va a cambiar en los próximos 10 años radicalmente. Estamos moviéndonos del coche de combustión interna al coche eléctrico, autónomo, inteligente y compartido, al CASE que le llaman, ¿no? Al vehículo eléctrico. Es el vehículo del futuro. Bueno, ese vehículo va a tener más plástico. De tal manera que para el 2030 esperamos incrementar otros 10 puntos más de contenido de plástico en el coche. Fíjense,
10% más del coche va a ser plástico. Oye, si tú estás en la industria del plástico, estás en la industria correcta. Se dice fácil, 10%, pero es un montonal. ¿Cuánto vale un coche? ¿Cuánto vale producir un coche? Fíjense, ¿cuánto vale el contenido de un coche? Bueno, pues 10% más será plástico. ¿Por qué es esto? Porque el plástico es ligero, porque el coche eléctrico necesita tener menos peso para moverse, pero también porque hay muchas partes del coche que van a desaparecer, entre otras el motor de combustión interna, que tiene un comportamiento de temperatura, mecánico, de exigencias, que hacían que hoy otras partes alrededor del motor y de todo el sistema de escape, etcétera, tuviera que ser metálico, de diferentes tipos de acero. Todo eso, muchos de esos componentes que van a desaparecer, los componentes que no van a desaparecer, pero que sin embargo van a permanecer ahí, pueden ser ahora de plástico. ¿Por qué? Porque ya no te van a tener las mismas exigencias de temperatura. Va a haber otras partes del coche eléctrico que sí las tendrán, pero esas grandes partes que hoy tenían que ser de acero podrán ser sustituidas por el plástico. Bueno, pues ¿dónde está hoy el plástico en el automóvil? Bueno, pues hoy, 2020, este análisis que nos hacen nuestros amigos del Centro Driven, a partir de información que ellos obtuvieron, bueno, el 48% de los componentes internos de un vehículo es plástico. Súbanse a su coche, ahora que puedan, ¿no? Fíjense en su alrededor, ya que estén sentados en el asiento, ¿qué tiene plástico? Pues el panel de instrumentos, los botones, las puertas, todos los descansabrazos, en fin. El interior está lleno de plástico. La mitad de los componentes internos es plástico. Quizás la parte del vehículo que tiene más plástico. Pero curiosamente los exteriores, fíjense, poco más de la cuarta parte son plásticas, ¿no? Sí, las puertas, son metálicas, pero bueno, pues las manijas son de plástico, los faros son de plástico, los tanques son de plástico, los espejos son de plástico, algunos componentes de los quemacocos, por ejemplo, son de plástico. En fin, hay muchos componentes de plástico en el exterior. En el tren motriz, fíjense, todavía el 14% es plástico. El enfriador de agua, los engranes de transmisión, los múltiples de admisión de aire, las cubiertas de los motores. ¿Sí? Ustedes abran la cajuela, el capó del coche y van a ver que hay un montón de componentes plásticos. Pero luego todo el sistema eléctrico, que es así como yo lo veo como el sistema nervioso del coche, todos los arneses y toda la parte eléctrica tiene un montón de componentes plásticos, ¿no? Los sensores, las cubiertas de los cables, los conectores, los conductos, perdón. O sea, hay plástico por todos lados del coche, ¿no? Y esto, ahorita que lo comentamos, ustedes lo verán en este evento donde tenemos un buen número de empresas compradoras que están pidiendo plástico de diferentes partes. Algunos en los interiores, otras en los fabricantes Tier 1 en las partes plásticas que ellos requieren para hacer su sistema, ¿no? Bueno, y pues plástico también, plástico es un mundo, ¿no? Es un mundo porque además de diferentes procesos para usar el plástico, hay diferentes plásticos, dependiendo de su utilización. El plástico más utilizado es el polipropileno. 32% es el porcentaje de plásticos de polipropileno en el automóvil, seguido de los poliuretanos, los PVCs y las poliamidas y los ABS. Y hay otros plásticos, ¿no? Menos usados, pero que tienen ahí su presencia, ¿no? Cada plástico tiene un performance diferente, dependerá de su utilización mecánica o de su plasticidad, será el tipo de plástico que se decida utilizar. Cuando hablamos de plásticos para la industria automotriz, estamos hablando de plásticos de ingeniería. Por eso no cualquier fabricante de plásticos puede estar en esta industria. Tenemos que aprender las exigencias de los plásticos automotrices. Y tú puedes meter en una misma máquina de inyección un plástico, por así decir, para hacer un producto de consumo, o inyectar una pieza de ingeniería automotriz, pues es muy diferente.
se tiene que aprender. Por eso muchas de las empresas que ahorita están aquí con nosotros en este evento, que son proveedores de la industria automotriz, inyectan plástico o hacen soplado o extrusión de plástico o termoformado o rotomoldado. En fin, hay muchos procesos. Todos esos procesos requieren un gran conocimiento de la industria del plástico, pero hace falta también el conocimiento de las exigencias automotrices. Entonces, pues esto es toda una aventura, pero que también tiene sus premios, porque aquella empresa que consigue ser un buen proveedor de la industria del plástico puede crecer muy rápido. Aquí en el Cloud hemos visto algunos de nuestros afiliados que han crecido en estos últimos 10, 12 años que han estado en el clúster de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque crecen con sus clientes, con sus Tier 1. Porque los Tier 1 también crecen con sus armadoras. Y una industria que crece, crecemos todos, toda la cadena. Es lo que estamos buscando. Y bueno, ya que estamos ahorita en el evento del proveedor automotriz, pues recordarles que tenemos la gran oportunidad de entrevistarnos con empresas de, pues tanto armadoras como Tier 1, que andan buscando proveedores. Incluso hay algunas Tier 2 también que andan buscando subproveedores. Incluso yo los animaría a que visiten los stands de nuestros patrocinadores, empresas de diferentes ramos del plástico, porque ahí podrán conseguir algunos clientes o algunos proveedores. No sé, yo ando buscando soy una empresa, por ejemplo, que hago moldes de inyección de plástico, o soy un taller que doy mantenimiento, o soy una empresa que hace lubricantes para polímeros, en fin, estamos aquí toda la cadena. Vamos dando la vuelta por los stands y veremos que ahí encontraremos empresas que puede ser mi cliente o mi proveedor. Aprovechemos estos días donde vamos a tener la plataforma abierta para conocernos. Si ustedes ven por ahí las empresas que están participando y tienen interés en contactar alguna y por alguna manera no hay manera de hacerlo, siempre nos pueden buscar a nosotros aquí en el Clúster Automotriz de Nuevo León, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden buscar directamente y les podemos conectar. El otro día un proveedor de moldes de inyección de plástico que están ubicados en San Luis Potosí, realmente es un grupo de empresas portuguesas trabajando en el 7Q. Me preguntaba, oye, ¿cómo puedo yo conectarme con las empresas Tier 2 del clúster automotriz? Bueno, pues les ayudamos a conectarse, ¿no? Oye, yo soy una empresa que hago diferentes tipos de polímeros. Bueno, pues vamos acercándonos a las Tier 2 que están aquí en el evento. En fin, aprovechen. Hoy hemos hecho este gran esfuerzo para juntarnos todos los que estamos alrededor de la industria del plástico, en la industria automotriz, y algunos invitados como Black & Decker y algún otro, que también están buscando plástico para sus propias industrias y que aquí tenemos muchos y muy buenos proveedores en los diferentes niveles. Yo quisiera terminar la presentación, y aquí vemos algunas de las empresas compradoras y de los requerimientos que tenemos. No dejen de mirarse estos requerimientos, ver qué pueden hacer ustedes para nuestras empresas compradoras. Y a los compradores que aquí nos participan con nosotros, pues ver que también tenemos una gran variedad de proveedores, ¿no? No dejen de aceptar las peticiones de visitas, de entrevistas, porque se sorprenderán de la calidad de proveedores que hemos podido conseguir en esta ocasión. Y bueno, pues nada más agradecerles a todos su presencia. Sigan aprovechando este evento que apenas empieza el día de hoy. Tendremos 10 días de entrevistas, esta mañana de exposiciones. Y agradecerles a todos su paciencia, su interés. Y esperemos que este evento sea muy provechoso para todos y cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos al doctor Montoya por la valiosa información que nos compartió esta mañana y los invitamos a seguir participando en el ciclo de conferencias de Proveedor Automotriz Edición Especial Plástico. Asimismo, les recordamos que la inauguración del evento tendrá lugar a las 10:30 de la mañana en este mismo foro. Los esperamos.